Bienvenidos a otra entrega más del canal de YouTube de Just Frank Santana. Hemos estado bastante activos en el podcast Spotify, no se lo pierdan. Hoy tenemos un tema muy interesante que ha estado sobre la palestra y yo como agente inmobiliario y también broker owner en una empresa inmobiliaria me ha preocupado bastante y tengo el compromiso social de hablar respecto a eso para que se evite. Hablamos de las estafas inmobiliarias. Hoy me acompaña Raúl Hublister, diseñador de joyas, persona que siempre ha trabajado envuelto en diferentes asesorías de nivel también financiero, y hoy vamos a estar compartiendo soluciones para evitar ser estafado y también aprendan sobre cómo luce una estafa, ¿no? Bienvenido, Raúl. Gracias por la invitación. Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio donde estaremos conversando un poquito sobre, ya lo antes mencionado, las estafas inmobiliarias y todo eso, pero la mejor parte sería enseñarle a todo ese público que nos sigue cómo identificar a los estafadores o la estafa per se. Eso es muy importante, tú diste ahí en el clavo del asunto, porque regularmente eso sucede cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, desde mi experiencia, ¿no? Sí. Desde mi experiencia. Yo puedo decir lo siguiente: para evitar estafas, lo primero que hay que hacer es tener la asesoría adecuada e informarse de forma adecuada. Muchos dicen por ahí que, ¿para qué necesito un asesor inmobiliario? ¿Para qué necesito una inmobiliaria? ¿Para qué necesito eso? Bueno, para evitar ser estafado. Básicamente, en parte del trabajo, aparte de hacerte tomar la mejor decisión, parte del trabajo del asesor inmobiliario le hace algo llamado debida diligencia, que es para asegurarse de que su cliente no esté comprando un proyecto que esté raro, que ya lo hemos visto en ese caso en las inmobiliarias. Sí. Pero ¿cuál sería el dato principal para uno identificar este tipo de proyectos? Mira, esa es una gran pregunta. Cuando hablamos de estafas, regularmente se dan en proyectos con constructoras que no lucen muy claras. Okay. Por ejemplo, no tienen extrema flexibilidad en todo, no te exigen mucho, a veces no te exigen mucho papeleo. Regularmente en Santo Domingo, por ejemplo, siempre están vinculados a fiduciarias, las empresas regularmente. Otra cosa que hacemos mucho los agentes inmobiliarios más experimentados es que vemos la trayectoria del constructor o la constructora que está haciendo el proyecto, lo cual es muy importante. Hay muchas constructoras que podrían ser nuevas. Sin embargo, el propietario del constructor viene de una trayectoria larga en una constructora grande en el país, por lo cual eso ayuda y le da sustento a lo que está haciendo. Exacto, porque tengo entendido que la credibilidad de una constructora o ya sea agencia de bienes raíces no radica realmente en el tiempo que tiene en el mercado. No realmente. Entonces, explícanos un poquito o sea, hay un balance ahí. Porque hay personas que podrían interpretar como que una agencia nueva no tiene la credibilidad suficiente. No, para nada que ver. Mira, vamos primero a comenzar por las constructoras, ¿no? Que son los quienes desarrollan ese proyecto que tanto nos encanta. Estamos hablando en este caso preciso de proyectos en construcción, para hacer la salvedad, que es donde más se tienden a ver las estafas últimamente. Y es un tema que República Dominicana ha estado sobre la palestra. Ok, volviendo ya a la pregunta, ¿cómo identificamos eso? Tenemos dos formas. Los agentes inmobiliarios lo que hacemos es lo siguiente. Vemos las constructoras, regularmente estamos relacionados con múltiples constructoras al mismo tiempo y firmamos contratos con ellas antes de, y hacemos algo llamado la debida diligencia. Tenemos que primero firmar contrato, ellos tienen que identificarse con nosotros y nosotros con ellos. Otro detalle, que hay veces que si, como me dijiste anteriormente, si la constructora es nueva, no necesariamente significa que pueda ser una potencial estafa. Existen casos, por ejemplo, que el ingeniero X, que tuvo 35 años trabajando con una gran constructora en el país, o 20 o 10, hizo 4 o 5 proyectos o 6, luego se independizó por X y Y razón, pero carga con una trayectoria larguísima ya en el mercado, donde él ya tiene un portafolio que presentar. Podríamos decir que podemos investigar el background del propietario. Así es. Para validar dicha empresa. Sí, y es algo muy fácil de hacer y las agencias inmobiliarias tenemos los mecanismos para hacerlo.
O sea, que no es nada del otro mundo. Regularmente, chicos, a nuestro público, las agencias inmobiliarias siempre tenemos un abogado de cabecera, que cualquier cosa que entendamos que no está muy clara, la revisamos con ellos. Yo he tenido clientes que le he dicho no compren ahí. O sea, si tú decides comprar, es bajo tu propio riesgo. Si dijimos no compres ahí, se ve bellísimo el proyecto, pero hay cosas raras. Yo recuerdo un proyecto que te voy a compartir esta anécdota en Punta Cana de villas con piscinas, en Bávaro, no Punta Cana, porque hay una diferencia entre Bávaro y Punta Cana. Sí. Muchos no lo saben, de villas y todo eso. Entonces, las villas estaban a 70 y tantos mil dólares. Una villa de 2 habitaciones y 80,000 con una piscina de un tamaño bastante considerable, tantos mil más por un jacuzzi. Pero cuando le preguntabas los detalles del proyecto, como en qué tiempo tiempo de entrega, nunca era muy claro. Era un plan de pago muy claro, muy difuso, donde normalmente cuando hablas de un proyecto en construcción, el plan de pago es algo bastante claro, que te dice se paga tanta cuota a tantos meses o a tantos años, te entregamos en tal fecha y contra entrega tienes que pagar la parte final, sea en efectivo o sea financiamiento a través del banco. Y esa parte nunca estuvo clara. No, depende cuánto paga el cliente, depende. Si bien es cierto que hay muchos depende en las construcciones, hay cosas que no son tan depende. No. Si se entregan en 2023, es algo que tiene que definirse en qué fecha. Los constructores expertos saben en qué tiempo finalizan un proyecto y ese margen de tiempo casi siempre incluye un margen de error, lo cual quiere decir que podrían atrasarse por un mes o dos, porque regularmente yo proyecto una fecha antes de lo que realmente proyectan. Pero supongamos que llega la lluvia o un desastre natural, ellos contemplan todo eso como margen de error para saber en qué tiempo podrían entregar en caso de que algo se salga de sus manos, algo porque siempre se puede salir algo de tu control, ¿no? Realmente. Entonces por ahí va la cosa. Retrocediendo un poquito, vamos a poner un segundito la atención en cuanto a qué es un agente, qué es un broker. ¿Cuál es la diferencia o si existe alguna diferencia? Por supuesto que le existe. Mira, los agentes inmobiliarios son, aquí en República Dominicana, que no existe una ley inmobiliaria como tal. Lo que sí existe es la AEI, la Asociación de Empresas Inmobiliarias, que más o menos tenemos leyes. Bueno, más o menos no, existen ya normativas bajo las cuales nos manejamos a nivel de comisiones, de estructura y cómo funciona todo. Que de hecho cuando hacemos tratos de agencia a agencia, nos identificamos a través de eso. Pero ¿dónde voy con esto? Un agente inmobiliario no necesariamente tiene que estar vinculado en República Dominicana, cabe resaltar, cualquier otra parte del mundo puede ser distinto. En República Dominicana no necesariamente tiene que estar asociado a una agencia inmobiliaria o a una inmobiliaria. El broker es la persona que bajo su sombrilla y su experiencia tiene los recursos y los mecanismos para contratar agentes y tenerlo bajo su sombrilla. La agencia es el broker que maneja todo. Y debajo del broker están los agentes. Los agentes son entonces quienes se encargan de manejar todo el portafolio de este broker, que también existen varias formas de trabajarlo. La forma como yo trabajo es, nosotros tenemos los proyectos, la propiedad y todo, y tenemos los agentes que se encargan de mover ese portafolio. Y tenemos asociaciones con decenas de constructores y decenas de proyectos a los cuales nuestros agentes tienen acceso. Entiendo. Entonces, sigamos esa línea sobre los agentes o brokers. Ya sabemos cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuáles serían los indicativos de que es un agente o un broker falso? ¿Cómo podríamos detectar ese detallito? Número uno, normalmente los agentes, lo primero tienden a identificarse de X o Y forma. Si son independientes, casi siempre tienen su propia marca, o están como personas físicas registrados en la DGI, que es el organismo que se encarga aquí de manejar los impuestos y regular las empresas, aquí en República Dominicana. Pero un indicativo es cuando esta persona, tú notas que no tiene control sobre lo que está haciendo, sobre nada. Por ejemplo, para ponerte un escenario palpable. Tuve una situación una vez en la cual dos agentes estábamos trabajando un cliente. A veces se te acercan, me interesa tu proyecto, tengo el cliente,
Ya el tema de comisión lo tratamos entre agentes. Sí, ya esos... Los clientes jamás, eso es un indicativo muy clave, al cliente jamás se le pide comisión. Nunca. Porque la comisión viene producto de la transacción. Por ejemplo, el propietario del inmueble, sea una constructora o sea un particular, es que se encarga de pagarle la comisión a ese agente inmobiliario o a ese broker. Ojo, mi gente, no le den dinero a ningún agente o representante de agencia porque ya eso está incluido. O sea, tú no tienes que pagarle a tu agente inmobiliario nada extra. De hecho, la asesoría puede ser gratuitas. Claro, hay asesorías especializadas para manejar portafolios grandes o ayudarte a movilizar administrar tus propiedades, que ya esa es otra rama de los bienes raíces. Pero lo que es compra y venta se maneja así. Nunca jamás le des te pongan a negociar una comisión con un agente inmobiliario. Me he topado mucho con eso. Me dicen, ¿cuánto tengo que pagarte? No me tienes que pagar nada. Mi trabajo es encontrar tu propiedad. Ya lo de la comisión es algo que manejo yo por mi parte. Que si puedes firmar y comprometerte con el agente, quizás una exclusividad de que vas a comprar con él y que se va a encargar de cumplirte a cabalidad de encontrar eso que tú quieres. Es un ejemplo. Ese escenario sí existe. Pero el escenario de que yo me comprometo como cliente a pagarte una comisión, no tengo que pagarte para enseñarme una propiedad. No tengo que pagarte por nada de eso. Lo que sí puedo hacer es, un agente inmobiliario experimentado también, regularmente te preevalúa con preguntas. Te va a preguntar si tienes tu down payment, o sea, tu inicial, te va a preguntar, ¿vas a financiar? ¿Vas a pagar en efectivo? Porque esa es otra faceta que hay. Tanto uno como cliente debe evaluar al agente o broker o representante ya per se de una agencia, tanto y para atrás, el agente tiene que evaluarte, o sea, perfilarte, para saber, porque señores, hay que ser honestos, las estafas se dan de ambas partes. Así es. Ya se han visto muchos de los casos que los agentes son secuestrados, son amordazados a la hora de ir a ver propiedades y cosas. Entonces, tanto uno debe perfilar a la gente como la gente debe perfilar al cliente. Por supuesto, y un buen agente inmobiliario siempre va a preevaluar al cliente, no para saber y descartarlo o no, sino para decirte qué te hace falta o si no te hace falta nada. Porque tampoco entiendo que ustedes no pueden presentar una carpeta de propiedades a lo loco. Exacto, ¿cómo yo te voy a presentar 50 propiedades cuando realmente tú no puedes pagar $1.000.000? Lo que tú puedes pagar son $100.000 o 6 millones de pesos o 10. O por ejemplo, quieres vivir en Piantini, pero tu presupuesto es de Evaristo Morales y tengo que decírtelo. Tengo que hablar contigo y decirte, mira, la característica de las cosas que quieres, del nivel que quieres, construcción nueva, tal precio, tal cosa, con tales amenidades. Por ese precio que tú manejas, ese presupuesto no existe en el mercado de Piantini, pero sí existe en el mercado de Evaristo Morales, por decir algo. O si vamos a Punta Cana, en Cap Cana los precios son uno, en Vista Cana son otros. Son otros. El presupuesto va a ir definiendo exactamente hacia dónde tiene que ir el cliente. Hay clientes que tienen la flexibilidad de manejar presupuestos más altos o más bajos. Ahora, si el gran anhelo de este cliente es llegar a ese sector específico donde no puede llegar ahora, entonces lo ayudo primero a prepararse. Porque hay clientes que han llegado a mí y compran 6 meses después o un año después. Claro. Y también le enseñamos cómo prepararse para obtener eso. Tuve una cliente la cual compró una casa y ella no tenía la posibilidad al momento, pero entonces en el caso de ella específico se preparó un poco mejor, pude conversar con el ingeniero que dirigía el proyecto, decirle, mira, tengo este caso de este cliente, existe la posibilidad de dividir el inicial en vez de tanto en 2 partidas y dámele un extra de 15 días. Sí, bueno, logramos negociar eso, pero es algo que se habla. No es como que el agente inmobiliario tiene el control de todos los proyectos. O sea, hay que hablarlo con los ingenieros o con los propietarios de la empresa per se. Entonces, ahí es donde te vas dando cuenta, escuchando todos esos aspectos. Sí, la gente te dice, sí, claro, todo se puede, claro, yo te lo doy, te lo consigo, lo hacemos ahora mismo. Claro que sí, pon el dinero, eso es tuyo, lo separamos, nada. No funciona así. De hecho, si separas una propiedad y no finalizas el proceso del inicial en
de 30 a 45 días, posible, eso se te va a caer, vas a tener posiblemente una penalidad de lo que sea que pagaste de separación y se te devuelve tu dinero. Ya. No es ahí para siempre, porque también he tenido un escenario, depende también de quién tan alta o tan baja sea el monto de separación, porque es un monto bajito de $500 o 10,000 pesos, que hay casos aquí que existen, 10,000 pesos son $200, que lo apartas con eso, son proyectos de gama baja, esos no tienen de vuelta. Ahora, cuando hablamos ya de cantidades más grandes, 2,000, 3,000, 4,000, $5,000, sí te devuelven, Okay, te sí hay una devuelven, garantía. sí hay una garantía de que te devuelvan el dinero. ¿Por qué hago esta salvedad? Muchas veces ya con la separación de esos 10,000 pesos o $200, la compañía lo que hace es hacer el papeleo legal, que paga el abogado, paga esto, lo otro, y ese dinero se fue. Claro, porque Los gastos legales, ese dinero es un gasto legal. Correcto. Y por ahí va la cosa. Ahora, si hablamos de un monto mayor, el gasto legal es más elevado, pero no es que se va en todo. No es que va a contemplar todo ese dinero. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Qué bien. Entonces, ese es un detallazo que es muy importante tomar en consideración. Y sobre todo, tener siempre un buen agente inmobiliario nunca jamás va a fungir en el papel de abogado, a menos que le haya estudiado Derecho. Eso es algo clave. Y obvio, que presente sus credenciales. Así es. Oh, Dios mío. Entonces, hablemos un poquito ya como de aspectos un poco más técnicos. ¿Qué sucede con los dichosos adelantos? Ya específicamente entrando en esa parte, que algunos agentes les sugieren hacer ciertos tipos de adelantos que no están a veces dentro de la documentación que ya se le entrega al cliente. Normalmente, eso es una gran pregunta. Otra cosa, disculpa, que dentro de esa pregunta hay otra clave para darte cuenta si hay estafa. Sí. Tú nunca le transfieres dinero directamente a la gente. Que tienes que adelantarme tanto. No hay que pagarle a los agentes inmobiliarios. No. Jamás le pagas a un agente inmobiliario. Directamente. No. Se le paga a una empresa. La empresa puede ser una constructora, por ejemplo. Okay. Y ya volviendo a ese tema, normalmente bajo contrato siempre queda lo que se va a hacer, hasta las cuotas y todo, y en qué tiempo. ¿Dónde sí pueden haber pagos extraordinarios? Supongamos que tenías que dar 18 pagos porque se entrega en 18 meses el proyecto y pagas una vez por mes. Ese es el escenario. También se puede pagar bimensual, pero vamos a poner el ejemplo mensual. Si ese cliente hace pagos extraordinarios y acabó antes de la fecha, entonces sí puede hacer pagos extraordinarios. Por encima de eso, si tienes que pagar en construcción un 30 o un 40% y lo cubriste antes del tiempo que te entregasen el proyecto, bueno, ahí entonces sí puedes hacer pagos extraordinarios. Esos pagos extraordinarios, los recibos reflejan y dicen pagos extraordinarios. Ok, se entiende. Debe de decir eso. Si no lo dice, entonces reclámalo. Siempre reclámalo. Nosotros en The OGS Group tenemos una política muy estricta con eso. Muy estricta. Somos muy celosos y encaminamos con nuestros clientes desde el principio hasta el final. Si el cliente durante el proceso tiene alguna duda de que sigue pagando, me puede contactar otra vez y yo simplemente le voy a asistir. No es que lo solté con la constructora, a estar pendiente porque el trabajo sigue. O sea, que ustedes son algo más allá de simplemente una agencia o institución que vende proyectos. Así es. Asesoramos a nuestros clientes en diversas áreas. Sobre, primero, cuál podría ser la tasa de retorno de ese inmueble, si es para inversión, si es para vivir también, qué tanto se va a apreciar o depreciar con el paso del tiempo, porque es algo que se debe de tomar en consideración a la hora de hacer una inversión. Claro que sí. Si le conviene el sector o no, si está construyendo los pros y los contras de esa área específicamente, porque recuerden que al final estamos comprando un inmueble, pero lo que le da valor es dónde está. Así es. Tú puedes construir una casa con piscina en Gualey. Y no es desmeritando Gualey. No. Pero no va a valer lo mismo que la construyes en Alma Rosa. Primero. No va a valer lo mismo. Porque el área le da... Eso viene por comparativa. Así que se maneja las tasaciones. Okay. Entonces esas cositas
son muy importantes. También a la hora de comprar un inmueble, donde se dan muchas estafas también, cuando no hay nada que indique el valor del inmueble, o nadie, o el abogado, nadie te puede decir nada del valor del inmueble ni comprobarte cuál es el valor del mismo con alguna documentación. Eso es algo muy importante. O sea, eso básicamente diría que dicha propiedad no existe. Sí existe, pero no, quizás no tenga el valor que te están diciendo, porque quizá es otro tipo de estafa que no se habla mucho de ella. Te propongo esta laptop que está aquí, por ejemplo, tiene un valor en el mercado de $500, ¿ok? Y yo lo puse en 1800. Pero ¿qué pasa? Que ese no es el valor real del mercado. No, para nada. Y pues fácilmente tú pagas los $1800, pero no es el valor real del mercado de este computador. Ahora, que sí se puede dar, que vale 500 y lo encuentras en 350. Ok, es una oportunidad. Sí, Es una oportunidad. Entonces, ahí donde hay una cosa. A veces usan eso y te ganan y te cobran eso. Y cuando tú vienes a tratar de revender tu propiedad, entonces vas a perder dinero porque pagaste muy, muy por encima del valor real que tiene la propiedad en el mercado. Y regularmente en esos casos tienen poca precisión esas O propiedades. sea que en ese sentido, una tasación debidamente certificada Claro. es muy importante. O con un profesional del área que sepa lo que está haciendo, que te ponga en contacto con que tú tienes que hablar al respecto, porque el agente inmobiliario te va a ahorrar tiempo, te va a poner en contacto con el tasador, te puede poner en contacto con el banco, claro, uno que se respete, ¿no? Vamos a decirlo así. Te pone en contacto con el banco, te pone en contacto con el tasador, tienen un abogado de cabecera experto en el área, porque recuerden que los abogados también son como los médicos. Son ¿Cómo así? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Si te duele el corazón, vas donde el cardiólogo. Tú no vas donde el podólogo a que te revise. Ok, ya entendí, ya entendí. Entonces hay abogados expertos en bienes raíces, en transacciones inmobiliarias. Exacto. Eso es una rama del derecho muy, muy específica. Por eso también han habido clientes que han dejado ir oportunidades porque un abogado X le dijo algo y es un abogado que no tiene absolutamente nada de experiencia y no sabe de transacciones inmobiliarias porque no se especializa en las mismas. ¿Qué falla? Sí. Entonces, hay muchas formas de hacerte caer en una estafa, como has escuchado. Entonces, hay que tener los ojos abiertos. Este video es algo para verlo muchas veces, porque para el que no maneja el tema hay mucha información. Y obvio, habrá una segunda parte porque realmente el tema es extenso. O sea, no es simplemente estamos iniciando una serie de capítulos, una novela, por así decirlo, sobre estos temas. Entonces, habrá más. Habrá más. Así que eso es todo por hoy. Like, suscríbete y comenta. En los comentarios déjame, por favor, tus preguntas y dudas respecto al tema, ¿ok? Y también pueden ir a mi TikTok, Just Frank Santana, donde ahí siempre estoy respondiendo preguntas e interactuando con la comunidad y dejándoles saber qué tenemos disponibles en el portafolio. Así que Raúl, gracias, hasta una próxima entrega donde venimos con otro tema. Por la invitación y un placer haber compartido con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Gracias, brother.